Hola, en esta ocasión vamos a ver la introducción del periférico SPI. Es un periférico serial como el UART y el I²C, pero más sencillo. Para esta introducción escogí utilizar o controlar esta pequeña placa azul. Esta placa es un controlador de temperatura por medio de un termopar tipo K. La parte negativa por lo regular viene indicado como de color azul, se lo ponemos allí, y la parte positiva o el más es rojo. Bien, es un circuito muy sencillo, solamente tiene el circuito integrado y tiene un capacitor, tiene sus terminales donde va a ir el termopar y viene un header aquí especificado. Bien, este header cuenta con los pines del SPI, tiene un SO que sería un MISO, tiene lo que sería el CLK, que sería SDK, que sería el reloj, su chip select, que indica cuando vamos a tener que controlar o queremos controlar el dispositivo en cuestión, y su alimentación es BCC y GND. Este circuito puede trabajar hasta 5 volts, desde 3.3 hasta 5 volts. Yo lo estoy trabajando a 3.3 volts. De todos modos te va a entregar la misma información, sea cual sea su fuente de alimentación. Puede medir temperatura desde 0 grados hasta 1023.75 grados. Su resolución es de 0.25 grados centígrados. Entonces tiene muy buena capacidad. Bien, una de sus muchas aplicaciones puede ser en medidor de temperatura de alimentos o de de una plataforma grande, porque su temperatura pues alcanza grandes temperaturas, entonces es una buena aplicación. Ok, si se fijan en pantalla se ve la el pequeño ruteo entre este dispositivo nuevo y la pantalla y nuestro microcontrolador. La pantalla lo que nos va a indicar es la temperatura que está leyendo en estos momentos el termopar. Entonces, antes de ir a esta pequeña aplicación, voy a explicar un poco lo que sería la hoja de datos del SPI y que tiene con el microcontrolador, y también la hoja de datos de nuestro circuito en cuestión, que sería el MAX 6675. Bien, empezaré con lo que sería el MAX 6675. Este circuito es muy sencillo de leer, son apenas 8 páginas de lectura y muchas de esas son curvas características, su circuito interno y lo que sería la comunicación serie, que es lo que nos interesa a nosotros. Su comunicación serie es SPI, Serial Interface Protocol. Entonces lo que tiene es el SSK, que es el reloj, el chip select, que es el que indica cuando está activo el componente. Cuando el chip select por lo regular es negado, es decir, que siempre está en 1, y cuando vamos a utilizar el dispositivo lo que tenemos que cambiar a 0. Esto es muy común en todos los dispositivos SPI. Este dispositivo en particular hay que tener unas consideraciones muy en cuenta. Primeramente, su tiempo de conversión es de aproximadamente 0.2 segundos. Entonces, si nosotros quisiéramos leer rápidamente este dispositivo, puede ser que nunca leamos nada, porque ocupa 0.22 segundos para obtener una muestra válida y haya hecho su conversión correctamente. Es un punto importante y muchas de las personas que utilizan este circuito integrado no lo tienen en cuenta. Entonces tenemos que dejar un tiempo mínimo de 0.17, máximo de 0.22. Yo lo voy a dejar aproximadamente de 0.22, me parece un poquito más. Y ya con eso nosotros aseguramos que tenemos una muestra válida cuando nosotros queramos leer. Muy bien, se preguntarán en qué momento empieza a muestrear este dispositivo. Bien, este dispositivo empieza a muestrear cuando el chip select está en alto. Eso lo indica en esta parte, cuando se lee la información del protocolo, del protocolo serial, indica que la conversión inicia cuando CS está en alto. Es decir, cuando no estamos controlando el dispositivo y no queremos información del dispositivo.
Cuando esté en bajo, automáticamente cualquier conversión que esté en proceso se va a perder. Entonces hay que tener algo eso muy en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, este dispositivo transmite con 16 bits. Nuestro MSP no permite una transferencia de 16 bits al mismo tiempo, en el mismo ciclo de operación. Es decir, tenemos que enviar dos bytes diferentes en diferente tiempo para que nosotros podamos utilizar este dispositivo. Entonces eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero se puede hacer. Nosotros lo vamos a hacer por medio de interrupciones. Más abajo indica lo que nos entrega y su protocolo. Bien, entonces como les indicaba, el chip select debe estar en 0 para que el dispositivo esté activo. Nosotros podamos leer del dispositivo. El SSK siempre va a estar en 0 en este dispositivo. Entonces el modo de reposo va a estar en 0 y cuando queramos transmitir, recibir, vamos a tener que mandarlo a 1 y después a 0. Así consecutivamente por 16 ciclos. Bien, este dispositivo también indica que va a leer en el flanco de bajada, es decir, en cada flanco de bajada va a leer el dato válido en el bit que le corresponde. Ok, entonces son dos parámetros importantes en el SPI, cómo inicia el reloj y en qué flanco va a leer o en qué flanco el dato es válido. Nos indica que son 16 bits que va a transmitir. Y también nos indican los pequeños tiempos aquí. Todos estos tiempos con este microcontrolador que es muy lento los podemos cumplir sin ningún problema. También nos indica la frecuencia máxima de nuestro reloj. En este caso nuestra frecuencia máxima de reloj es de 4.3 MHz. Nuestro microcontrolador lo puede alcanzar, pero yo ahorita en este momento voy a utilizar una frecuencia más baja. Si ustedes lo quieren hacer más rápido, sin ningún problema lo pueden realizar. Okay. Otro punto importante es cómo viene codificado nuestra trama. El bit 0, el de menor peso, indica está en tercer estado, por lo general está en 0 porque esa alta, bueno, es un tercer estado, por lo general se lee en 0. El device ID es un 0 que nos puede permitir o nos sirve para identificar que realmente esté conectado al dispositivo, que realmente estoy leyendo en el dispositivo que me interesa. Si leyera un 1 en este bit, indicaría que yo no estoy leyendo el dispositivo. También en el bit 2, nos permite identificar cuando el termopar no está conectado al circuito, es decir, que está abierto. Entonces es algo interesante porque nos permitiría ver si se desconectó, se le pasó algo al circuito cuando este pin esté en 1. Creo que es en 1 más arribita en la hoja de datos viene, ok, aquí dice termopar abierto. Entonces normalmente está abajo y cuando está abierto el termopar o está abierto el header de nuestra placa, manda a 1. ¿De entonces cuando le damos un 1, en esta parte lo que va a pasar es que nosotros tenemos que indicar que está en tercer estado, abierto nuestro circuito y no hay nada conectado a él. Después del bit 3 al bit 15 son los datos. El bit 15 es el bit de signo y como siempre va a leer temperaturas positivas, por lo tanto siempre es 0. Entonces es un bit dummy. Pero realmente si hubiera otro circuito de esta misma familia que pudiera leer temperaturas bajo 0, entonces en ese momento nosotros sí nos importaría este bit. En este caso pues no podemos leer temperaturas abajo de 0, entonces pues siempre va a ser 0. Entonces los datos que nos interesan es del bit 3 al bit 14. Por lo tanto, cuando nosotros queramos leer, primero tenemos que leer que sea el dispositivo sea el correcto, es decir, que esté en 0 el bit 1. Después tenemos que indicar si está conectado a un termopar, es decir, que aquí le damos otro 0. Y aquí hacemos un corrimiento de 3 posiciones, porque estos 3 ya no nos interesan, y leemos el dato. ¿Ok? Está en punto fijo, punto fijo, lo podemos convertir a punto flotante. Estos dos primeros bits, el 3 y el 4, indican lo que sería el punto decimal. Pero para convertirlo en punto fijo pues se ocupa un poco más de procesamiento, más de conocimientos. Entonces simplemente vamos a utilizar un float
para leerlo y multiplicarlo por 0.25, que es la resolución de este circuito. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto es más que suficiente para nosotros empezar a programar nuestro circuito, nuestra aplicación. Entonces voy a empezar. ¿De acuerdo? Lo pueden leer con más calma, pero lo que les acabo de indicar es lo más importante de esta hoja de datos. Bien, entonces vamos hacia la guía de usuario de nuestro microcontrolador, hacia lo que sería el SPI. El SPI, su diagrama de bloque es muy parecido al UART, muy parecido. Algo interesante del SPI es que cuando nosotros transmitimos, al mismo tiempo recibimos. Es decir, está desfasado un cierto tiempo, pero el pin de transmisión como maestro va a transmitir, mientras el pin de recepción va a recibir bit por bit, igual que nosotros transmitimos. Entonces, al momento que nosotros hemos completado la transmisión, al poco tiempo vamos a tener resultado en el buffer de recepción. Eso implica, o eso es, el protocolo es un shift register que va a empezar a transmitir, va a empezar a transmitir en este shift register, y al mismo tiempo va a recibir en el registro de recepción. ¿De acuerdo? Esto es general en todos los circuitos que utilizan el protocolo SPI, es así. Entonces, al momento que transmitimos, recibimos, con un retraso de un cierto tiempo, dependiendo del tiempo que le permite que el procesador haga su operación en el shift register, y el tiempo de retraso en el cable. ¿De acuerdo? Bien, tiene otro pin, el STE o el chip select, que se utiliza para indicar hacia qué dispositivo vamos a transmitir. Entonces, para yo transmitir a algún dispositivo ocupo 4 cables. El SIMO o MOSI, en este caso Texas le llama SIMO, comúnmente se le conoce como MOSI. Es muy fácil identificarlo porque SIMO significa Slave In Master Out, o MOSI, lo mismo, Master Out Slave In. Entonces es la salida del maestro y la entrada del esclavo. De igual forma, el SOMI significa Slave Out Master In, o MISO, que es lo mismo, Master In Slave Out. Bien, eso indica que es la entrada del maestro y la salida del esclavo. También está el reloj, el SCK, que siempre va a ser generado por el maestro, y el chip select, que el esclavo lo va a recibir y el maestro lo va a mandar. ¿De acuerdo? Este micro puede trabajar el SPI como maestro o esclavo. Si es esclavo, se debe de configurar el pin de esclavo, el SS, y ya dependiendo si lo queremos controlar por hardware o software, pues ya será nuestra elección. Pero solamente en el caso que lo manejemos como esclavo. Cuando lo manejemos como maestro, este pin lo vamos a controlar por medio de entradas y salidas generales, es GPIO. Bien, ok. Otro punto importante que le decía del SPI, de configuración del SPI, es el UCCKPH y UCCKPL. Bien, estos dos bits de configuración nos permiten indicar cómo se va a comportar el SPI, cómo va a ser el estado de reposo de nuestro reloj y en qué momento vamos a poder nosotros leer la información válida del SPI, de los pines de SIMO y MOSI. Ok, entonces me voy a regresar un poco a la hoja de datos del MAC 6675. Me voy a ir a la parte donde me indica cómo debe ser la transmisión y la recepción. En este caso solamente recepción. Entonces el SCK siempre debe estar en 0, y arriba me indica en qué punto lo tengo que leer. En este caso lo tengo que leer en flanco de bajada. Por aquí está indicado. Entonces es flanco de bajada. Entonces el SCK siempre va a estar en 0, y en flanco de bajada yo voy a leer el dato que me entregue mi circuito integrado. ¿De acuerdo? Entonces eso lo tenemos que configurar. En la guía de usuario vemos y elegimos cuál es la configuración que más se nos adecue, ¿no? Entonces en este caso ocupamos que el reloj esté siempre en 0. Entonces aquí vamos bien. Puede ser esta configuración, la primera configuración, o la tercera configuración.
pero nosotros vamos a leer en el flanco de bajada, es decir, vamos a leer aquí. Si fuera esta configuración, nosotros leeríamos en el flanco de subida. Cada dispositivo que utilicen ustedes como con SPI les va a indicar cuál es el flanco que ustedes ocupan leer y cómo va a iniciar el SSK, ¿de acuerdo? Entonces en este caso nuestra configuración sería la primera, porque inicia en 0 el SSK y vamos a leer en flanco de bajada, ¿de acuerdo? Muy sencillito, esto es muy sencillo. Y después de eso vamos a indicar que otra configuración es qué bit es el que manda primero, si el de mayor peso o el de menor peso, ¿de acuerdo? Entonces aquí también cuando leemos la aplicación y leemos su aplicación de puerto de protocolo serie, nos indica cuál es el bit que primero transmite. Entonces aquí indica que el primer bit transmitido es de 15. Eso indica o eso significa que el primer bit transmitido es el de mayor peso. Entonces, sabiendo que el primer bit transmitido es el de mayor peso, también nosotros tenemos que configurarlo como que el primer bit es el de mayor peso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y su reloj. Su Baudios es el reloj que nosotros vamos a elegir, en este caso el de 16 MHz, sobre la frecuencia que queremos de nuestro reloj, que sería aproximadamente de, si no me equivoco, para no mentirles, de 600K. Entonces sería 16 MHz sobre 600K. ¿De acuerdo? Muy sencillo, es toda la configuración que se necesita para empezar a trabajar con el SPI. Okay, me voy al código. En el código yo agregué lo que sería el SPI.h y el SPI.c. En el SPI.h de igual forma voy a utilizar lo que sean interrupciones y voy a usar lo mismo que utilicé en el UART, que sería FIFOs. Entonces voy a implementar un FIFO en el SPI y voy a crear unas cuantas funciones. La inicialización, el send byte until load, send multibyte, receive byte, receive multibyte y send receive multibyte. Ok, yo puedo enviar varios bytes a la vez, puedo recibir varios bytes a la vez. Esto no implica que si yo utilizo esta función receive byte, multibyte, significa que voy a esperar a que reciba bytes. Simplemente esta es llamada después de un send multibyte. Entonces yo voy a enviar la información y en dado caso, cuando yo no pueda leerla en el momento, yo la voy a leer después. O puedo enviar y recibir al mismo tiempo, enviar mis datos y al momento recibirlos, llenando el buffer o el FIFO que yo estoy utilizando. A lo mejor esta implementación no es la mejor, no es la que más se le adecue a todos los problemas, pero como ya lo tenía con el UART, entonces simplemente lo reutilicé. Al igual, como ya habíamos visto en el video anterior, las interrupciones ya se manejan por medio de otros archivos. Ya está como generalizado para que todas las interrupciones se manejen por medio de este archivo. Entonces, de igual forma, mando o indico que son de externa las funciones o las variables que se utilizan en las interrupciones del SPI. Bien, entonces en el SPI.c voy a configurar en el init, SPI U16 init, y va a recibir la frecuencia que yo quiero manejar, ¿de acuerdo? Entonces mi audio va a iniciar en mi reloj. En este caso yo estoy suponiendo que mi reloj está configurado a 16 MHz. Si mi frecuencia es 0, es decir que pueda regresar un 1 indicando pues que no va a estar en funcionamiento, no puede ser mi frecuencia en 0. Si no fuera en 0, entonces sí puedo dividir aparte y voy a dividir 6 MHz sobre la frecuencia. Eso va a ser lo que se le va a asignar a mi registro de baudios. Pero aparte tengo que indicar si mi registro de baudios es igual a 0, es decir, si mi frecuencia que yo recibí es mayor a 16 millones, entonces no puedo obtener esa frecuencia, por lo tanto voy a regresar un 2. O si mi registro es mayor, bueno, mi valor es mayor a 16, a FFFF, o sea, 65.535, entonces yo voy a regresar un 2, lo cual la frecuencia que yo quiero obtener es mucho más baja de la que puedo ingresar
en mi registro. ¿Ok? Como siempre, Luca 0CTL voy a reiniciarlo, voy a mantener su estado en reset con esta configuración. Voy a indicarle que quiero o que va a mandar el bit de mayor peso y recibir el bit de mayor peso primero, que va a ser maestro y que va a ser una comunicación síncrona. El SPI porque utiliza un pin de reloj, es comunicación síncrona. ¿Okay? En el registro de baudios le asigno tal cual mis baudios obtenidos y voy a configurar después mis pines hacia el periférico. Okay. El MISO está en el P11, aquí me equivoqué, aquí sería MOSI, aquí es MOSI, para que no se confundan, MOSI. Entonces, mi MISO o SOMI está en el 1.1, mi SIMO o MOSI está en el 1.2, mi reloj en el 1.4 y yo elegí que mi chip select esté en el 1.3, ¿de acuerdo? Este chip select puede cambiar al pin que ustedes quieran y por cada dispositivo conectado por SPI va a haber un chip select aparte, ¿de acuerdo? Pero el MISO, SOMI y SSK se van a mantener y se pueden conectar al mismo bus, cualquier dispositivo. Después configuro P1C y P1C 2 que va a ser alternativo el periférico que voy a utilizar, en este caso el SPI, o bueno, lo que indique UK0. Y mi chip select va a ser salida y va a iniciar en 1. Recuerden que el chip select por lo regular inicia en 1 y cuando está activo el dispositivo se cambia a 0. Después le indico el reloj que yo quiero utilizar y quito en reset mi SPI. En este caso es el SMSLK que está a 16 MHz. Borro la bandera de interrupción y activo las interrupciones. Bien, el SendChar, SPI SendChar, el SendByte Multiload, el SendMultibyte, Receive Byte y Receive Multibyte y SendReceive Multibyte son las mismas funciones que utilicé en el UART, en el video del UART con FIFO. Entonces no me voy a parar a explicar cómo es, pero simplemente cuando yo envío un chat le indico si no está inicializado mi transmisión, inicializo mi transmisión y activo mi bandera de transmisión para que me pase hacia la interrupción. Y para recibir simplemente leo el FIFO de recepción y si hay información en el FIFO simplemente lo guardo en el puntero que yo quiero. ¿De acuerdo? Es muy sencillito, lo expliqué en el video del lugar. Se pueden dar una vuelta a ese video para que, por si no está claro esa implementación, lo puedan entender un poco mejor. La función que me interesa es el send receive. En este caso, yo voy a mandar la información de mi bytes que quiero mandar por medio de mis números que quiero de números totales. Y al final, cuando yo ya haya mandado todos, después de que pase este if, después de que yo haya mandado, uno por uno, yo voy a recibirlo y lo voy a guardar en el buffer de recepción. Entonces, mando uno, lo guardo, mando el siguiente, lo guardo, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Muy bien, esto que hay que ver en este archivo .c, después me voy a interrupciones, y en las interrupciones, como estoy utilizando la LCD, tengo que usar el UCI A0RX y UCI AB0TX. Bien, esto es del LiquidRC, no lo voy a explicar. Y simplemente agrego este if que es para la recepción de mi SPI y agrego el otro if que es para la transmisión de mi SPI. De igual forma es la misma implementación para lo que hicimos en el UART, entonces no hay más que explicar. Me voy hacia el main y en el main lo único que hago es agregar mi librería SPI, inicializo mi SPI y después de eso configuro mi LCD, le mando una cierta información inicial, voy a mandar un flotante y voy a indicarle la temperatura tal, va a iniciar en 0, mi temperatura flotante inicia en 0, entonces va a indicar aquí temp igual a 0.
Después de eso voy a enviar y recibir múltiples bytes, en este caso 2 bytes, y lo voy a guardar, bueno, voy a enviar un 16 dummy, simplemente voy a mandar ceros, y voy a recibir 2 bytes, que es la lectura que yo espero recibir. Ok, aquí un punto importante del SPI es que yo no puedo recibir sin antes enviar. Como les indicaba, cuando yo envío, yo recibo. Entonces yo siempre que quiero recibir algún dispositivo tengo que enviar algún byte. En este caso el byte puede tener un valor X porque no lo va a tomar en cuenta, pero es un punto muy importante del SPI. Si yo quiero recibir de un dispositivo, tengo que primero enviar el dato y después por medio de los shift register yo voy a recibir un dato. ¿De acuerdo? Ok, después de que yo recibí el dato enviado, va a ser 2 datos. Aquí es un segment 16 bits, pero después yo lo casté a un puntero de 8 bits. Entonces le mandé la dirección. Entonces tal cual lo va a regresar íntegramente en la variable U16 y yo voy a enviar lo que tenga en el U16 dummy. ¿De acuerdo? Muy bien. Después de que yo reciba el dato que va a estar guardado en un 16 temp de temperatura, no de temporal, voy a checar el bit 1. El bit 1 indica que el dispositivo sea el correcto. En este caso, si el bit 1 está en 0, indica que sí estoy comunicándome con el circuito MAX 6675. Vuelvo a indicarles dónde viene eso. Eso viene aquí en su trama. En su trama me indica que el bit 1 debe ser un 0. Entonces aquí lo que estoy haciendo es checar el bit 1, que sea igual a 0, es decir, que sea el dispositivo. Después checo si el bit 2 es la entrada de termopar. Si el bit 2 es igual a 1, significa que está abierto el circuito, entonces no puedo leer o no hay ninguna información válida que leer. Entonces yo le mando una Z indicándole que está en tercer estado y que no puedo leer nada. ¿De acuerdo? Si no fuera un 1, es decir, que este bit sea un 2, indicará que sí está conectado un termopar a mi circuito, entonces sí puedo leer, o lo que yo recibí sí puede ser un dato válido. ¿De acuerdo? Hago un corrimiento de 3 bits. Este corrimiento de 3 bits es porque estos 3 bits ya no me interesan, ya los procesé, ya vi lo que significan y ya hice lo pertinente. Ahora me interesan los bits de mayor peso, que sean estos. Entonces al momento que yo hago el corrimiento de 3, lo voy a multiplicar después lo que obtuve por 0.25, que es la resolución de mi circuito, lo voy a obtener en flotantes y lo único que voy a hacer es mandar a imprimir esa temperatura. ¿De acuerdo? Hago un retardo de aproximadamente 220 milisegundos, que es el tiempo que el MAX 6675 ocupa para procesar una nueva conversión. ¿De acuerdo? Es todo lo que hago en este programa. Lo voy a compilar, esperemos que no haya ningún error. Lo voy a cargar a mi controlador. Ok, entonces aquí vamos a ver en pantalla primero la inicialización. Vamos a ver, hasta que cargue. Perfecto. Voy a poner un breakpoint hasta este punto, al inicio del while infinito. Entonces mi inicialización es in-device temp y 00, que es el valor inicial de mi flotante. ¿De acuerdo? Lo voy a mantener en carrera libre. Entonces ya empieza a contar, ¿no? Ya es la temperatura de mi termopar. Voy a hacer un pequeño aquí ejemplo, un pequeño ejercicio donde voy a calentar el termopar para que se logre distinguir cómo es que empieza a aumentar la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces está calentándose y la temperatura empieza a aumentar considerablemente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí ya lo dejé de calentar, la temperatura debe mantenerse constante o disminuir. Entonces ahora voy a seleccionar, voy a tapar mi termopar para que empiece a disminuir más rápidamente la temperatura. Ok, ahí empieza a disminuir. Entonces estamos viendo que está funcionando bien el circuito. Un punto importante, una consideración que yo le recomiendo tomar en cuenta es que el voltaje que le está llegando al dispositivo MAX 6675
sea bien, sea bueno, sea constante, porque si no es así va a haber un problema de lectura. Puede ser que no haga una lectura correcta, entonces una buena consideración es que su alimentación sea constante, no haya perturbaciones. Ok, ahí lo voy a dejar mientras se va enfriando el termopar. Entonces vamos a ir a lo que sería el protocolo. Bien, este es el protocolo que utiliza. Voy a ponerle una sola vez, single. Bien, como les indico, bueno, antes de eso voy a ponerles aquí, voy a destaparles lo que sería, voy a dejarlo en circuito abierto, este termopar, para que vean cuál es el bit de mayor peso, ¿de acuerdo? Está abierto. Y entonces voy a mandar un 5. Aquí ya como está abierto, ya indica que está abierto el circuito, le puse una Z. Entonces espero me alcancen a notar. Aquí ya está una Z de que está abierto el circuito y el circuito ya está abierto. ¿Ok? Entonces lo corro una segunda vez. Indicamos que el bit 2 es el que me indica que está abierto el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Indicamos también que la transmisión es el de mayor peso primero. Entonces, como el de mayor peso es primero, sería este. Entonces nosotros vamos al de menor peso. El de menor peso en este punto es el último bit que yo obtuve, es un 0. Después un 0 indicando que sí está el dispositivo. Y después el siguiente es un 1, ¿de acuerdo? Entonces, como es un 1, yo sé que el dispositivo está abierto. Nomás déjenme ver si es así. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6. Ajá, entonces estamos bien. 16, este es el bit 0, bit 1, bit 2. El bit 2 está en 1, entonces me indica que el dispositivo está abierto. Bien, lo vuelvo a correr y ese bit siempre va a estar en 1 mientras que el dispositivo está abierto. Lo que yo obtenga después de eso, pues simplemente no puedo estar seguro que esté correcto porque el dispositivo está abierto, pero sigue leyendo, sigue convirtiendo, ¿de acuerdo? Bien, lo voy a volver a poner. Aquí el dispositivo, aquí lo pueden observar. Voy a volver a poner el termopar. Ok, y ya empieza a contar de nuevo. Bien, entonces eso me indica que está funcionando correctamente mi dispositivo. Ya el bit 2, que sería en mi protocolo, en mi trama, ya vemos que el bit 2 está en 0, indicándome que ya no está abierto el circuito. Ok, todos los demás bits ya es el valor que yo estoy obteniendo. Un bit por cada bueno, un ciclo por cada bit. Entonces después del 0, 1, 2, desde aquí hasta aquí son datos, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros interpretamos y lo que obtenemos por medio de nuestro microcontrolador. Nuestro microcontrolador solo manda de 8 en 8 bits, entonces tenemos que mandar 2 bytes para nosotros leer en una sola muestra